En este video te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre la nueva herramienta Selección de objeto que ha sido incorporada con la actualización 2.6 de Affinity Photo. Como siempre, el video va a estar dividido en capítulos para que puedas adelantar o volver a la parte que más te interesa, y si mis videos te están resultando útiles, no te olvides de dar me gusta y suscribirte. Esta es la nueva herramienta Selección de objeto que ha sido incorporada con la actualización 2.6. La herramienta utiliza modelos de aprendizaje y para funcionar requiere que los instalemos. La forma más fácil de hacerlo es apretando en el mensaje que sale la primera vez que activamos la herramienta, dando clic en Ajustes. Desde aquí podemos elegir si queremos instalar los modelos. Aunque si uno cierra esta pestaña de casualidad o quisiera desinstalarlos luego, también podemos llegar a estas opciones desde la pestaña Editar, apretando en Ajustes y escogiendo aquí Aprendizaje automático. Los de Affinity aseguran que no se utilizan nuestros datos, ya que los modelos de entrenamiento funcionan de manera local. De todas maneras, decidir instalar o no es opcional. Una vez que los instalo, pongo cerrar y acá tengo preparados diferentes ejemplos para mostrar cómo funcionan. Es importante recordar que debemos tener seleccionada la capa sobre la cual queremos trabajar. Activamos la herramienta, va a procesar un rato la información de la imagen y luego vamos a empezar a ver este sombreado de líneas que nos indica que se están reconociendo diferentes áreas de la imagen. En esta parte de acá arriba tenemos diferentes modos. Este permite hacer una nueva selección. Vemos que cuando activamos esto, las líneas se muestran en azul y por ejemplo acá puedo seleccionar y vemos que ahora para la siguiente selección el sombreado se vuelve verde, lo que indica que estoy ahora en el modo añadir. Entonces, si ahora vuelvo a dar clic, las partes se van a ir añadiendo a la selección. Si quisiera hacer otra selección, basta que ponga en nuevo para empezar de cero. Los otros modelos que tenemos disponibles son sustraer, que sombrea las partes en rojo, y formar intersección. También tenemos en la parte superior otras opciones disponibles como activar el modo bordes suaves, que lo que hace es que los bordes de los objetos seleccionados tengan un difuminado, y también está la opción objetos con varias partes. Esta última opción la vamos a ver más a detalle en otros ejemplos, pero sirve cuando queremos seleccionar objetos que tienen varias partes para que sean reconocidos como un único objeto. En este caso voy a mostrar un ejemplo rápido del uso de esta herramienta. Puedo, por ejemplo, seleccionar estos árboles de aquí. Apenas hago una selección, vemos que se cambia al modo añadir y la siguiente sombra se ve en verde. Entonces así puedo incorporar este árbol de aquí, este otro y este otro. Vemos que en rasgos generales se hace una buena selección. Quizás en esta zona de acá podría perfeccionar un poco mejor la selección, pero voy a dejarlo así por el momento porque esto es un ejemplo rápido utilizando esta herramienta. Algo que se me ocurre que puedo hacer es cambiarle el color a estos árboles para simular que estamos en otra estación. Para eso agrego un ajuste HSL y ajusto los parámetros de color y saturación, algo así. Voy a contener este ajuste dentro de esta imagen y si lo oculto podemos ver mejor el cambio. Aprieto Control D para anular la selección y así podemos ver mejor lo que está ocurriendo. Definitivamente en esta zona de aquí la selección no está tan perfecta porque ha sido una selección rápida y esto lo podría refinar más apretando en el botón perfeccionar de la barra superior, pero vemos que esta herramienta nos permite rápidamente seleccionar objetos y realizar ediciones. Pasemos ahora a otro ejemplo. Aquí voy a cambiar a nuevo para realizar una nueva selección y vemos que se detecta perfectamente a la persona, al auto, así como distintas partes del fondo. Al dar un clic se selecciona a la persona, pero en este caso quiero mostrar también que hay ciertos modificadores del teclado que podemos utilizar al mismo tiempo para refinar la selección. Voy a cambiar a nuevo para empezar otra vez. Entonces, si paso el mouse por la persona, la sombrea completamente, pero si aprieto Alt en Windows u Option en Mac, esto refina la selección para detectar, por ejemplo, solo la piel, el cabello o también, por ejemplo, las zapatillas. Si además de apretar Alt, aprieto Shift, se refina aún más la selección y, por ejemplo, se selecciona únicamente una de las dos zapatillas. Voy a mostrar otro ejemplo en donde utilizar estos modificadores en combinación con la opción Objetos con varias partes nos permiten refinar más la selección. Vemos que si deslizo el puntero por aquí, detecta perfectamente a la chica y si aprieto Alt puedo restringir la selección a ciertas partes como la piel. Si además aprieto Shift, se enfoca más en la parte del rostro y cuello. Este brazo de aquí no lo detecta bien, pero sí detecta este brazo. Ahora, si desactivo objeto con varias partes, únicamente apretando Alt puedo seleccionar el rostro o el cuello y se detecta este brazo y ahora este también. Aquí, por ejemplo, vemos que se selecciona únicamente este lado del vestido, pero para que lo reconozca como uno solo, tengo que volver a activar objeto con varias partes.
Entonces, activar o desactivar estas opciones van a depender de qué partes queremos seleccionar. Aprovechando este ejemplo, también quería mostrar otras de las opciones que tenemos disponibles. Y es que ahora, desde la pestaña Seleccionar, tenemos una opción que se llama Seleccionar objeto. Al darle clic, eso genera una selección automática del sujeto en mi imagen. Este es otro ejemplo simplemente para mostrar cómo podemos centrar la selección en partes más pequeñas como los lentes y apretando Alt en este caso podemos también seleccionar únicamente los labios, incluso el anillo. Haciendo una selección de los labios puedo rápidamente cambiarles el color, como en el primer ejemplo, agregando un ajuste HSL. Y ocultando esta capa desde el panel de capas podemos ver rápidamente el antes y después. Pero ahora pasemos a este otro ejemplo. Escogí este auto porque su color es bastante similar al del color del fondo y quería probar que también logra distinguir objetos esta herramienta. Vemos que se logra reconocer bien lo que es el auto y lo que es el fondo. Y en este caso voy a aprovechar también para mostrar que podemos grabar estas acciones de selección en un macro. Los macros permiten grabar una serie de acciones que queremos aplicar en un orden específico, de modo que las automatizamos y ahorramos tiempo. Para poder crear un macro, primero necesitamos ir a la pestaña Ventana para hacer visible el panel de macro y también desde la pestaña Ventana tenemos que habilitar la biblioteca, que es donde se guardan los macros. En este caso lo que tenemos que hacer es darle a grabar y realizar las acciones. Pero al usar la herramienta Selección de objeto, me sale un mensaje que indica que esta acción no puede ser grabada. Entonces voy a poner cerrar y voy a detener la grabación. Porque es verdad que utilizando esta herramienta no podemos grabar las acciones, pero lo que sí podemos grabar es la opción Seleccionar objeto desde la pestaña Seleccionar. Entonces primero me aseguro de tener mi imagen seleccionada, voy a poner grabar, voy a la pestaña Seleccionar, escojo Seleccionar objeto, vemos que se selecciona el objeto y esta acción aparece como grabada en el panel de macro y ahora desde mi panel de capas voy a darle clic aquí para crear una máscara. Así creamos una máscara que oculta el fondo y luego voy a apretar Control D o Command D en Mac para anular la selección. Vemos que todas estas acciones se han grabado. Ahora voy a detener la grabación apretando aquí y lo que tengo que hacer es guardar el macro añadiéndolo a la biblioteca desde el botón de aquí. Lo voy a llamar Seleccionar objeto, enmascarar fondo. Lo mejor sería crear su propia categoría, pero por ahora lo voy a dejar en predeterminado. Le damos a aceptar y listo. Ahora este está guardado aquí en la biblioteca. Si ahora, por ejemplo, cambio de imagen, oculto esta y hago esta visible, en lugar de tener que estar yendo a pestaña y luego añadiendo una máscara y anulando la selección, simplemente le doy a play y esto aplica automáticamente todas estas acciones. En el caso de esta selección vemos que se podrían refinar aún más los bordes, pero creo que en términos generales ha hecho un buen trabajo. También lo puedo probar, por ejemplo, con este perro, que tiene un color similar al fondo. Le doy play y pese a que es otro objeto, vemos que lo reconoce como el objeto de la foto y lo logra aislar bien del fondo. Ahora voy a cerrar estos paneles para enseñar un último caso. En este caso, lo que es reconocido como objeto es la flor junto con la rana. Si quisiera seleccionar únicamente la rana, puedo apretar Alt para refinar la selección, pero si quisiera hacer una selección más fina de solo una zona, como por ejemplo esta hoja, puedo crear un cuadro de selección sobre la imagen para indicar que quiero que se centre en esta área. O si lo hago desde aquí, vemos que se seleccionan todas estas partes y luego puedo ir incorporando más cosas a la selección. En el caso del iPad, la primera vez que queramos utilizar esta herramienta nos va a salir este mensaje que indica que necesitamos instalar los modelos de aprendizaje. Para eso tenemos que salir del documento e ir a los ajustes. Desde aquí escogemos modelos de aprendizaje automático. Y acá uno puede elegir si quiere instalar o no estos modelos. Los modelos se instalan localmente de tal manera que no se comparten nuestros datos. Una vez que se instalan, ponemos listo y podemos volver al documento. Entonces, una vez que ya hemos instalado los modelos de esta herramienta, lo que voy a hacer es utilizar las mismas imágenes que usé para la versión de escritorio para que se pueda comparar bien cómo funciona aquí. Comencemos por esta. Algo importante es que tengo que tener seleccionada la imagen con la herramienta Mover. Voy a cerrar mi panel de capas para tener más espacio. Ahora, si activo la herramienta Selección de objeto, va a pensar un rato y luego me va a mostrar áreas sombreadas con rayas sobre lo que reconoce que son diferentes componentes de la imagen. Desde la barra superior podemos ver que estamos generando una nueva selección, pero desde aquí podemos cambiar los modelos de selección a añadir, sustraer o formar intersección. Este botón de aquí, que está activado por defecto, indica que queremos que la selección tenga bordes suaves, es decir, que se vean difuminados, y este otro botón indica que queremos seleccionar objetos con varias partes.
Por ejemplo, ahorita tenemos activa esta opción y vemos que se hace una selección de todos estos árboles. Pero si la desactivo, vemos que en los árboles puedo seleccionar un árbol individual o solo los de esta parte o los de esta parte por separado. Más adelante voy a mostrar otro ejemplo en donde muestro la utilidad de este botón. Por ahora voy a replicar lo que hice para la versión de escritorio. Entonces, en este caso puedo seleccionar un árbol y luego este, porque vemos que automáticamente luego de hacer una selección, el modo cambia a añadir. Voy a seguir agregando estos árboles, también este y este otro de acá. Ahora, algo que puedo hacer teniendo esta selección rápida es ir al panel de ajustes y agregar un ajuste HSL, lo que me permite, por ejemplo, cambiarles el color. Voy a mover esto un poco para que se vea mejor y deslizando en estos parámetros puedo cambiar rápidamente cosas como el color y hacerlo de un verde más intenso. Voy a bajar un poco la saturación para que no se vean tan falsos, ajusto la luminancia y listo. Voy a contener estos ajustes aquí para mantener un orden y desde acá anulo la selección. Si apago esta capa podemos ver rápidamente el antes y después. Pasemos al siguiente ejemplo. Vuelvo a repetir que es importante tener seleccionada la imagen con la herramienta Mover. Debemos asegurarnos de ver que la imagen tiene el recuadro de selección porque si no, no va a funcionar bien esta herramienta. Si pongo el lápiz por diferentes partes de la imagen, voy a cambiar a nuevo, vemos que reconoce bien distintas partes. Y algo que podemos hacer en este caso es aprovechar el controlador de comandos para hacer ciertas modificaciones al comportamiento de la selección. Por si alguien no tiene activo el controlador de comandos, este se hace visible desde el botón de 3 líneas, apretando en la opción que se llama Alternar controlador de comandos. Por el momento lo he apagado, pero si vuelvo aquí, lo puedo volver a hacer visible. Entonces desde aquí yo puedo, por ejemplo, activar Option y esto refina la selección y hace que se centre en ciertas partes de la imagen como por ejemplo la piel, el pelo, aunque en este caso tiene un poco más de dificultad para seleccionarlo, pero puedo también seleccionar otras partes como el short o las zapatillas. Si a la vez activo Shift, eso refina aún más la selección y ahora vemos que me permite seleccionar con más facilidad el pelo e incluso puedo seleccionar solo una de las zapatillas. Aquí, por ejemplo, voy a aprovechar que tengo activo esto para seleccionar el pelo y algo que siempre hemos podido hacer es apretar el botón de perfeccionar, lo que nos permite refinar aún más la selección y esto serviría, por ejemplo, si quisiéramos cambiarle el color de pelo a esta persona. Por ahora voy a anular la selección desde aquí para pasar al siguiente ejemplo. Con este ejemplo de aquí voy a mostrar que hay otra opción que se ha incorporado a la cual accedemos desde este botón de aquí. Esta nueva opción se llama seleccionar objeto. Y como su nombre lo indica, lo que hace es detectar el objeto de la imagen y seleccionarlo. Vemos que hace un buen trabajo detectando el objeto, pero también vemos que hay ciertas partes que valdría la pena arreglar y eso lo podemos hacer o refinando desde el botón de aquí o con alguna de las otras herramientas de selección que tiene el programa. Otra cosa que también quería aprovechar para mostrar, primero voy a anular la selección, es que si activo esta herramienta vemos que ahora selecciona todo el sujeto, pero si activo Option vemos que se seleccionan todas las partes del vestido. Y eso es porque está activa la opción objeto con varias partes. Pero si desactivo este botón e igual mantengo activo Option, vemos cómo se selecciona solo esta parte del vestido y no este extremo de acá. Eso es porque está separado por el pelo. Entonces, dependiendo del caso y de lo que uno quiera seleccionar, se puede jugar haciendo una combinación entre los modificadores del controlador de comandos y tener activo o no este botón. En este otro ejemplo de acá, sí he notado un poco más la diferencia en la capacidad de selección entre la versión de escritorio y esta, porque con el puntero del mouse se puede hacer una selección más fina de las partes e incluso en algunos casos sin necesidad de presionar Alt. En cambio aquí necesito activar Option para, por ejemplo, seleccionar los labios y aún así no los detecta. El anillo, por ejemplo, lo detecta bien, pero para los labios creo que va a hacer falta activar Shift y ahora sí. Ahora que los tengo seleccionados voy a agregar un ajuste HSL para cambiarles el color como lo hice hace un rato para el caso de la versión de escritorio. Para que veamos que igualmente podemos agregar ese ajuste aquí y modificar estas partes rápidamente. Este nuevamente lo voy a contener acá y así podemos ver el antes y después del ajuste. Ahora veamos este ejemplo de aquí, en donde en la versión de escritorio mostré que pese a que el color del fondo es parecido al del objeto, la herramienta las logra diferenciar bastante bien. Y lo mismo ocurre en este otro ejemplo, en el que tengo un perro que también tiene colores similares al del fondo. Vemos que logra diferenciarlo bastante bien, que es algo que ha mejorado desde cuando estuve probando con la versión beta. Otra cosa que también mostré en la versión de escritorio es que podemos utilizar la selección de objeto en combinación con macros.
Y para eso voy a utilizar estos 3 ejemplos, empezando por este. En el caso del iPad, a diferencia de la versión de escritorio, no podemos grabar macros, pero sí podemos importarlos. Voy a abrir el panel de macros, que es este, y desde el botón de 3 líneas puedo elegir importar macros. Voy a importar este macro que creé y exporté desde la versión de escritorio. Una vez que lo tenemos importado, hay que presionar en las opciones de aquí para buscarlo. En este caso, mi macro se llama seleccionar fondo. Como mencioné antes, los macros lo que hacen es recordar varias acciones y automatizarlas. Entonces, si no has visto lo que hice en la versión de escritorio, en este caso, este macro está recordando 3 acciones. Lo primero que hice fue seleccionar el objeto, luego indicar que quiero crear una máscara y finalmente anular la selección. Todo eso está guardado en este macro, por eso simplemente si tengo seleccionado el auto, voy a abrir el panel de macros y si doy un toque acá, vemos que todas esas acciones se realizan automáticamente. Y lo mismo puedo hacer en este caso de acá, va a reconocer cuál es el objeto de la foto y enmascarar el fondo. Lo mismo se cumple en el ejemplo del perro. Guardar la selección como macro acompañada de otras acciones permite ahorrar tiempo al momento de editar varias fotos en batch. Este último ejemplo de acá lo quería usar para mostrar otra cosa, pero podemos probar el macro y vemos que también funciona bien reconociendo el objeto. Pero lo voy a deshacer por el momento para mostrar una última forma que tenemos de hacer selecciones. Porque, por ejemplo, si quisiera hacer una nueva selección, utilizando esta herramienta vemos que reconoce como objeto a la rana junto con la flor y tengo que apretar Option para que reconozca únicamente a la rana. En algunos casos, quizás queremos centrar la selección solo a ciertas partes de la imagen y eso lo podemos hacer creando un cuadro de selección, deslizando el lápiz para indicar en qué parte queremos que se enfoque. Y una vez hecho eso, podríamos incluir más partes a la selección si así lo quisiéramos. Pero bueno, creo que con esto tendríamos terminado el video. No te olvides que si te ha quedado alguna duda, siempre me la puedes dejar en los comentarios. Espero que este tutorial te haya servido para aprender algo nuevo y si ha sido así, no te olvides de dar me gusta y suscribirte. Muchas gracias por verme. Nos vemos.